En el Centro Cristiano Pentecostal amamos a Jesucristo. Así que somos la Iglesia de la Gracia, porque alertamos claramente lo que es el pecado, pero anunciamos con voz más fuerte que cuando abunda el pecado sobreabunda la gracia. En Cristo hay perdón, restauración y abundante gracia y favor. Somos la Iglesia de la Biblia. Así que escudriñamos y estudiamos las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Somos la Iglesia de la sombra, porque somos un árbol que ante las inclemencias de la vida ofrece fruto abundante y fresco. Sombra delicada y serena a todo aquel que viene a reposar bajo nuestro regazo. Porque somos CCP, una iglesia a la medida de Dios. mientras la comunidad local y mundial se une para hacer frente a la situación del coronavirus, el Centro Cristiano Pentecostal busca promover la salud en toda su comunidad. En momentos como este, no nos asociamos con el miedo, sino que elegimos apoyarnos en la fe y la esperanza, así como practicar la sabiduría y la seguridad, haciendo un esfuerzo para poder estar unidos y reunidos en un mismo sentir. Es por eso que a continuación te ofrecemos una serie de recomendaciones que debes cumplir para que usted y su familia se mantengan protegidos. Lava tus manos frecuentemente. Lava tus manos con frecuencia con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de haber estado en un lugar público o después de sonarse la nariz, toser o estornudar. Contar con alcohol o gel antibacterial también es una excelente alternativa. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca. Mantenga el distanciamiento social. Mantén al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente de aquellas que tosan o estornuden. Permanece en casa si no te encuentras bien. Si tienes fiebre, tos y dificultad para respirar, busca atención médica siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Dios les bendiga, bienvenidos una vez más a lo que hemos llamado Restaurando el Sistema. En estos estudios estamos escudriñando la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan y hoy nos toca el capítulo 17. Pero quiero recordarles 2 cosas importantes del capítulo 16 que no podemos olvidar. El verso 24 del capítulo 16 dice así: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí se nos enseña a que todo lo que pedimos al Padre debemos hacerlo en el nombre de Cristo Jesús. De ahora en adelante el Señor va a ascender al Padre, está a punto de morir, de resucitar y de ascender al Padre. Y es necesario que entendamos que todas las cosas que pidamos a Dios debemos hacerlo a través de Cristo Jesús. Porque para eso vino Cristo, a abrirnos el camino hacia el trono de Dios. Es algo que no podemos olvidar y es algo que no depende de nosotros, es algo que depende de la obra que Dios, que Jesús en la tierra vino a realizar. Ahora, hay otra cosa importante en el verso 33 del capítulo 16. Dice: estas cosas yo les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Parece importante o es importante lo que el Señor nos va a decir aquí. Y lo que quiero decir es que parece como algo raro que el Señor, ahora que va a morir, el Señor sabe a lo que se va a enfrentar.
Él dice, ustedes confíen. Es decir, no importa por dónde nosotros tengamos que pasar. Siempre, en toda situación, en toda circunstancia, es importante que nosotros aprendamos a tener confianza. Confianza en que todos los caminos por los cuales tenemos que transitar estamos guardados y protegidos por nuestro Señor. Así que esas son dos cosas que yo quería que recordásemos del capítulo 16 antes de iniciar el capítulo 17. Y el capítulo 17 precisamente es una oración que el Señor hace por los discípulos, por sus discípulos. Y antes de verlo, pues yo te invito a hacer una oración conmigo en este momento para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, te damos gracias por tu amor y bondad. En el nombre de Cristo Jesús, edifícanos, háblanos a través de tu palabra. Y que la palabra que sea sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, sea sembrada en nuestro espíritu y lleve frutos en abundancia, en toda nuestra manera de vivir, para que nuestras vidas sean transformadas, pero que al mismo tiempo nosotros seamos, Señor, agentes transformadores de lo que nos rodea. Que en donde nosotros estemos, tu gloria, tu gracia y tu presencia pueda manifestarse en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, entramos entonces en el capítulo 17. Jesús ora por sus discípulos. Leo los primeros 3 versos y luego vamos a indicar lo que este capítulo nos enseña. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Todo este capítulo es una oración que Jesús hace al Padre. ¿Por quiénes? Por sus discípulos. Y hay 7 cosas que yo quiero resaltar, hay 7 cosas que yo quiero enseñarte de lo que este capítulo nos está indicando a nosotros, que ahora somos nosotros los discípulos del Señor Jesucristo. La primera cosa es la importancia que tenían para Jesús sus discípulos. El Señor va a orar, ora por ellos, porque sabe que son ahora los discípulos quienes tienen que continuar la obra. Y es aquí y es ahora. Quienes tenemos que hacer la obra del Señor somos nosotros. Esa oración que el Señor hizo allí al Padre, esa oración está vigente delante del Padre por cada uno de nosotros. El Señor, o para el Señor, nosotros somos muy importantes. Pero es interesante y es de suma importancia entender quiénes son los discípulos. Los discípulos estuvieron allí en esa ocasión, antes de que Cristo muriera, pues estuvieron 3 años con el Señor y le seguían. Le seguían y aprendieron del Señor. Aprendieron a amarle, aprendieron a confiar en Él con todos los errores que cometieron. Y no solo los que cometieron, con los que iban a cometer de aquí en adelante. Pero el Señor los había escogido. Así que un discípulo es aquel a quien Dios escoge, a quien Jesús escoge, pero que va a caminar con Jesús para ser como Jesús y para hacer la obra de Dios en la tierra. Eso eran ellos. Ahora esos somos nosotros. Debemos ser nosotros esos discípulos. Para el Señor somos importantes. Número 2. Una obra terminada. Fíjense que es interesante que el Señor dice que Él ya ha terminado la obra que el Padre le encomendó que hiciese. Fíjense lo que leemos en el capítulo 4, en el verso 4, verso 4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese.
he acabado la obra que me diste que hiciese. Es interesante. Esta gente no estaba perfeccionada. Estos discípulos eran todos imperfectos. Pero el Señor le dice al Padre, Señor, ya yo hice la obra. Ya yo hice la obra con ellos. Ya yo hice lo que tenía que hacer. Ahora los entrego en tus manos y yo sé que tú vas a seguir trabajando con ellos. Eso es lo que significaba la obra terminada. El Señor sabía para lo que había venido. El Señor los había instruido y el Señor dijo, ya terminé. Ya terminé. Y con cada uno de nosotros, cuando el Señor nos escoge, cuando el Señor nos llama, cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador y queremos y decidimos servirle y caminar con Él, la obra de Jesús está terminada. Pero no quiere decir eso que no tenga que ser perfeccionada en nosotros su obra. La obra está terminada, la de Jesús. Pero esa obra tiene que perfeccionarse en nosotros lo mismo que tenía que perfeccionarse en sus discípulos. De ahí la importancia de ¿quién? Del Espíritu Santo de Dios obrando en nosotros. El Señor confía, Jesús confía que Él va a ascender y les va a enviar al Espíritu Santo de Dios que nos va a venir a poseer, que va a venir a habitar en nosotros, que iba a venir a habitar en ellos para guiarles a toda verdad. La obra de Jesús está completa, pero esa obra tiene que ser perfeccionada en sus discípulos y ahora en nosotros. Tenemos que confiar en la obra que hizo Jesús y tenemos que buscar al Espíritu Santo de Dios. Ya lo tenemos, está dentro de nosotros, pero tenemos que aprender a caminar con Él de tal manera, a discernir su voz a través de la oración, a través de la palabra, porque es necesario que esa obra perfecta de Jesús, que Él vino a hacer aquí a la tierra, que vino a cumplir la obra que el Padre le encomendó, esa obra ahora sea perfeccionada en nosotros para que sigamos adelante en la misión que el Señor nos encomendó. Número 3. Este capítulo nos muestra lo importante que es la intimidad de los discípulos con su Padre. Vamos a leer 3 versos. Primero el verso 6. Verso 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Verso 25. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Tan importante, en el verso 6 nosotros leemos, les he dado tu nombre, les he manifestado tu nombre. ¿Qué es lo que hace el nombre de una persona? El nombre de una persona, mi apellido indica de la familia a quien yo pertenezco. El nombre de Dios manifestado a los discípulos indicaba ¿qué? Indicaba el sentido de pertenencia. Ahora, ellos ya no iban a ser hombres comunes, seres humanos naturales. Ahora ellos iban a ser llamados hijos de Dios, apóstoles, discípulos de Cristo Jesús, porque se les había manifestado el nombre de Dios a través de Cristo Jesús. Pertenecían ahora a Dios. Les he manifestado tu nombre. De manera que ahí empieza una relación de intimidad entre Dios y los hombres, entre Dios y los seres humanos que deciden seguirle. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, venimos a ser propiedad de Dios. Somos sellados por el Espíritu Santo. Él nos ha revelado su nombre, nombre sobre todo nombre, nombre de Cristo Jesús. Y venimos a ser pertenencia del Dios Todopoderoso y comienza entonces esa intimidad. El verso 25 y 26, que ya lo leímos,
Él dice, Padre, yo te conozco y ellos te conocen a través de mí. Nos conocemos. Ese conocer habla de un camino juntos, de un camino que tenemos que transitar unidos con Jesús para conocerle. Lo importante era el camino que ellos tenían que seguir junto al Padre a través del Espíritu Santo de Dios, para que ese conocimiento de Dios pues pudiera crecer y les pudiera guiar a toda verdad. No hay éxito en la vida de un discípulo de Cristo si no hay intimidad con Él, con su Señor. El éxito nuestro depende no de los talentos que tengamos, no de las cosas buenas que podamos hacer, sino de la intimidad, de la cercanía, del conocimiento que tengamos de Dios. Él nos conoce, pero le conocemos a Él. Le conocemos. Hay que buscar de conocer cada día a nuestro Señor. Lo más importante en la vida de un discípulo es la intimidad con su Señor. Esa intimidad, esa cercanía que solo podemos obtener a través de la oración, a través de la palabra, y pedirle al Espíritu Santo de Dios que nosotros podamos conocer a Jesús. Queremos conocer cada día más a Jesús. Recuerda, mi hermano, eso es lo que te va a dar éxito. Eso es lo que te va a hacer un cristiano firme, un cristiano sólido, que pueda vencer en cualquier circunstancia, conocer a Jesús. Ayúdanos, Señor. Número 4, era importante el compromiso con la palabra de Dios. Leemos 3 versos, leemos el verso 8, el verso 14 y el verso 17. Verso 8 dice así: porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Luego el verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El verso 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Todo discípulo de Jesús, todo discípulo del Señor, tiene que tener un compromiso con la palabra del Señor. No en vano el Señor nos ha dejado su palabra escrita, para que nosotros a través de ella podamos conocerle. Cada cristiano que quiere crecer, que quiere tener éxito, tiene que tener intimidad, pero esa intimidad, como dije antes, se va a lograr a través del conocimiento del Señor en oración, pero en la palabra, conforme a la palabra. Un discípulo de Cristo no puede ser un ignorante de las Escrituras. Tenemos que esforzarnos, tenemos que poner todo nuestro sentir, todas nuestras ganas, todo nuestro compromiso. El compromiso se diferencia de otras cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un compromiso, aunque yo no tenga ganas de leer, de estudiar, yo leo y estudio la palabra porque hay un compromiso que yo he hecho. Muchos fracasos en la vida de los seres humanos que dicen que son cristianos, que dicen que son discípulos de Cristo. Si no conoces palabra, si no lees palabra de Dios, no puedes crecer. No vas a tener éxito como discípulo. Hay que tener un compromiso de leer, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios. Recuerda, somos santificados por la verdad. Cuando nos acercamos a ella es como un espejo. Es un espejo que nos muestra a Dios, pero que nos muestra nuestra debilidad. Y en esa medida nosotros podemos acomodar nuestra vida conforme a la voluntad de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Pero la otra cosa importante es que el alimento de la fe, del Espíritu, es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Yo no voy a crecer con pensamientos positivos, con pensamientos lindos, no. Yo voy a crecer en fe. Un cristiano lleno de fe es un cristiano que lee el informe de Dios, que es la Escritura, que cree, que sabe, que conoce y que sigue leyendo.
Y a pesar de que la leemos cada día nuestro compromiso tiene que aumentar y ser más serio en cuanto al compromiso que debemos tener con la palabra. Compromiso con la palabra de Dios. Sin la palabra no hay vida, sin la palabra no hay fe, sin la palabra no hay guía. Así que ayúdanos, Señor, a que cada uno de nosotros como discípulos podamos tener compromiso de estudiar, de leer, de conocer la palabra del Señor. Número 5, importante la unidad de sus discípulos. La unidad hoy de la iglesia de Cristo Jesús. Dice el verso 20, el verso 21 y el verso 22, lo vamos a leer. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué difícil oración. Fácil de hacer, difícil de cumplir. ¿Qué es lo que nos va a dar unidad? El Señor oró para que su iglesia, sus discípulos fuesen uno. Pero nosotros encontramos a Pedro y a Pablo en el libro de los Hechos teniendo una gran discusión, un gran desacuerdo. Uno se va a un lado y el otro agarra a otro lado. Toman caminos diferentes. Pedro y Pablo y Bernabé también en una ocasión hay desacuerdo entre ellos y toman caminos diferentes. Dejan de estar unidos, dejan de ser discípulos, dejan de glorificar al Señor. Tenemos que entender algo. Cada quien, Dios le ha dado una responsabilidad. En esa responsabilidad que a cada quien le ha dado, como a Pedro, como a Pablo, como a Bernabé, tenemos que saber respetarnos unos a otros. Y en la medida que yo puedo estar en desacuerdo contigo, pero te respeto y no hablo mal de ti, porque ellos allá no estaban hablando, ¿verdad? Ni teniendo un desacuerdo por una doctrina importante. No, ellos tenían desacuerdos por algunas maneras de enfrentar ciertas situaciones que más adelante nosotros estudiaremos eso. Pero cada quien, ¿verdad? Pablo a los gentiles, Pedro a los judíos, Bernabé y Pablo, aunque estuvieron unidos juntos, mucho tiempo haciendo la obra, en una ocasión estuvieron en desacuerdo porque Bernabé quería llevarse a Marcos, Pablo no quería llevarse a Juan Marcos y entonces allí pues se separaron. Pero al final de los días Pablo pide que Juan Marcos vaya a ayudarlo. Pero en una ocasión no quiso nada con Juan Marcos, que se vaya. Pero Bernabé recoge a Juan Marcos. Esa historia es muy interesante. Recoge a Juan Marcos y lo instruye y se separa de Pablo. Ahora, estaban haciendo cada uno en su lugar la obra del Señor, sin hablar mal uno del otro, cada quien respetando el espacio que Dios les había dado. Pero seguían unidos. ¿Cuál era, el fondo de su unidad? Predicar a Cristo, en donde sea que les tocara, como sea que Dios los pusiera, predicar a Cristo. Y no hablaban mal el uno del otro. De ahí más que todo depende nuestra unidad. No podemos estar siempre juntos, pero sí podemos estar unidos. Nuestra unidad tiene que ver con que el nombre de Cristo Jesús, aquí, allá y más allá, sea glorificado y que toda Venezuela, hablando de Venezuela, que todo el mundo conozca a Jesucristo como único y suficiente Salvador. A cada quien el Señor le va a dar una estrategia, unas herramientas. A unos les va a dar más gente, a otros menos gente. Pero cuando todos nos enfocamos en ver a Jesús, en predicar a Jesús, en ir,
creciendo, hasta que nos parezcamos a Cristo Jesús, vamos a tener cada vez menos diferencias. Y fíjense que el verso 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado. ¿Para qué? Para que sean uno. Cuando tú tienes la gloria de Dios, cuando la iglesia tiene la gloria de Dios y piensa uno que la gloria de Dios es para que yo y mi nombre y mi personalidad sean famosos, pues allí yo estoy, ¿verdad? Haciendo vana la cruz de Cristo, haciendo vano lo que el Señor ha hecho por nosotros. La gloria del Señor es para que Él sea glorificado. Y cuando todos tenemos ese mismo propósito, ese mismo sentir, a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestros desacuerdos, nosotros podemos respetarnos y podemos llevar en alto el nombre de Cristo Jesús. Que en realidad el Señor nos ayude a seguir su voz, a seguir su voluntad, a entender que cada uno de nosotros tiene un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo, que cada congregación en el lugar en donde Dios las ha puesto tiene un propósito que cumplir en ese lugar para esa comunidad, para esa gente que allí se reúne, y cada quien donde Dios les ha puesto. Si nuestro propósito es predicar a Cristo, que las almas sean salvas, que el nombre de Cristo sea exaltado y no hablar mal los unos de los otros, yo creo que iremos por buen camino, que el Señor nos ayude, pero que Dios, ¿verdad? Que tengamos un corazón realmente humilde para reconocer que a todos Dios nos ha escogido y que en todo lugar Dios tiene siervos de Dios, amén, que ha escogido, que ha ungido, con grandes dones y talentos. ¿Para qué? Por la única razón de que el nombre de Cristo sea exaltado y glorificado. Amén. Número 6, una oración tan importante que hizo el Señor, líbranos del mal. Verso 15. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Evidentemente nosotros, los discípulos del Señor, caminamos en un mundo en donde el reino de las tinieblas también opera. Pero si nosotros estamos escondidos en el Señor, si obedecemos al Señor, el reino de las tinieblas no nos puede tocar, el mal no nos puede tocar. Nuestra oración constante, Señor, en el nombre de Jesús, líbranos del mal. No queremos nada en nuestras vidas que tú no permitas. No queremos nada en nuestras vidas que sea producto del mal, del maligno. Líbranos del mal en el nombre de Jesús. Que la sangre de Cristo que perdona nuestros pecados también nos aparte de todo mal, como apartó la muerte allá en Egipto, como apartó de la muerte a los primogénitos de Israel, que la sangre del Cordero pues nos libre de toda muerte y de todo mal en el nombre de Cristo Jesús. Y número 7, entender que cada uno de los discípulos fue escogido y enviado. Escogido y enviado. Leemos el verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Finalmente, cada uno de nosotros, ellos tenían que entender primero, ellos que eran los primeros discípulos de Cristo, tenían que entender que fueron escogidos y que fueron enviados con una misión. Id por todo el mundo y prediquen el evangelio. Con una misión. Ahora y aquí nosotros somos escogidos y también cada uno de nosotros como discípulos de Cristo es enviado para que la gloria del Señor se manifieste aquí en la tierra hasta que Cristo Jesús venga. Que el Señor nos ayude a ser realmente sus discípulos. Que el Señor nos ayude a entender que por sobre todas las cosas, como sus discípulos, tenemos que seguirlo a Él, ser como Él, mirarlo a Él y cumplir su propósito aquí en la tierra hasta que nuestro Señor venga. En el nombre de Jesús oramos esa misma oración, que sea la nuestra. Ayúdanos, Señor.
que la gloria del Padre sea nuestra para que seamos uno y para que podamos cumplir aquí y ahora la voluntad de nuestro Dios. Amén. Señor, gracias por tu palabra y gracias por lo que cada uno ha recibido hoy. En el nombre de Jesús, que esta palabra lleve frutos en abundancia. Restaura nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos a estar firmes en ti y en tu palabra. Y que ella haga, Señor, el efecto para el cual ha sido enviada por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les guarde, el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana con los próximos capítulos del libro del Evangelio de Juan.